Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra actividad en los museos del Banco Central. Esta vez estamos dándole seguimiento a nuestro programa de conferencias de numismática. Hoy tenemos nuevamente a don José Carranza, quien es investigador, especialista en billetes. Él nos va a hablar hoy de grabados, viñetas y alegorías en billetes de Costa Rica, 1858-1958. Como ustedes saben, don José es un insigne investigador de la numismática. Él es el que ha producido los principales catálogos de billetes de Costa Rica y hoy pues nos ha hecho el honor de participar en esta interesante conferencia. Los dejo con don José. Muchas gracias, Manuel, y gracias a doña Virginia Vargas, a Patricia Fernández y a todos sus compañeros por permitirnos compartir con ustedes algunas investigaciones que se han ido quedando a través del tiempo. Esta charla de hoy es como un agregado al libro de billetes que era imposible introducir por espacio, pequeños detalles que van apareciendo. Siempre quise profundizar en lo que son las alegorías y estimulado por la conferencia de febrero de Santa María, historiador especialista en arte que nos dejó una gran enseñanza en el tema, le dije yo a Patricia, bueno, me toca la próxima charla, la iba a hacer sobre el doctor Castro Madrid y sus boletos, pero al estar cerrado Archivos Nacionales, le comenté que tenía una charla ya preparada de años a medio camino y sobre las alegorías y las viñetas, y me dice, bueno, ahonden eso y la preparamos. Esa es la idea del día de hoy, compartir con ustedes algunos datos que se quedan ahí, como dicen, en el tintero, sobre quién hizo las alegorías, dónde las hicieron, cuál fue el motivo, desde cuándo y en cuáles billetes aparece. Hoy la charla se la queremos dedicar a un amigo y coleccionista que nos dejó en diciembre del año anterior, don Eugenio Franco Benedictis. Fue un filatelista que se convirtió también en parte de nuestra agrupación de numismáticos y con su conocimiento profundizó y nos apoyó mucho. Aquí lo presento, el señor de pelo cano, ahí está en el frente. Fue uno de los mayores entusiastas que tuve yo cuando estaba con el libro, que quería siempre que lo sacara. Don Eugenio, como era insistente, me llamaba tarde, noche y en la mañana preguntándome cuándo sale el libro. Cuando lo presentamos, él fue uno de los primeros y aquí lo vemos a él, lo queríamos recordar como un buen amigo, un buen numismático, y a él le dedicamos la charla del día de hoy. En el campo si algunos quisieran anotar esta dirección, es una dirección electrónica sobre la fabricación de billetes de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el país que más imprime. Tienen un promedio de 900 millones por día de impresión de billetes. Entonces la charla, como nos contó Manuel, se llama Grabados, viñetas y alegorías en los billetes de Costa Rica 1858-1958. ¿Por qué 100 años? Normalmente ya después de 1958, los grandes maestros grabadores dejaron de tener alumnos, fueron falleciendo y se fue perdiendo eso, quedando en manos cuando llegó la computación, de los diseñadores gráficos, que es lo que ahora se estila y se practica para los billetes. Esta alegoría que está de presentación, en lo personal para mí la más bonita que tenemos en los billetes de Costa Rica. Vamos a ir entrando en detalles. No les voy a leer todo lo que está ahí, ustedes con su tiempo sacarán para ir viendo. Les toco algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es una alegoría? Según la Wikipedia, alegoría es algo que se quiere mostrar sin tenerlo. O sea, es como una idea de algo que se representa por medio de un diseño. Las viñetas, como el nombre lo indica, viene de vignette en francés. Originalmente representaba solo lo que tenía que ver con
con la vid, tanto hojas de uvas como las uvas, como todo lo que representaba algo con la vid. El grabado, ahí tendríamos que enumerar que los tres, tanto alegoría, la viñeta y el grabado, todos son grabados. Los grabados son hechos en cumburil en una talla sobre material dulce, que es normalmente hierro, cobre. El artista, que son tan expertos en esto, para darle color a los grabados, profundizan en el metal, y eso va a hacer que el grabado sea más oscuro. Este bisonte que está aquí, por ejemplo, es famoso, se llama Pablo, y aparece en los billetes de Estados Unidos de 1850 al 60, creo. La presentación la omitimos, pero por ejemplo, esta estampilla que está aquí a la mano derecha, en la parte de abajo, para que vayamos teniendo una idea de cómo son los grabadores y su arte. La figura de Cristóbal Colón fue hecho por un grabador, las letras y el marco por otro grabador. Ellos funcionaban mucho en esa forma. Solo los más completos tenían la capacidad artística de hacer tanto las alegorías como rostros, como dibujos de diferentes cosas y las letras. Vayamos a quién las fabrican. Estas son de las principales compañías. Hay 4 que lograron hacer muchísimos billetes de Costa Rica: la Waterloo, la Bradbury, la American Bank y la Overture. Esas 4 son muy significativas en cuanto a emisiones de billetes en Costa Rica. La de arriba a la derecha, la Strikers, les voy a dejar ahí la tarea para que vayan revisando el libro a ver cuándo encuentran a qué banco de Costa Rica le hizo un trabajo. Entremos ya con las compañías en general. Por ejemplo, si nosotros hablamos del American Banknote, tenemos un gran conocimiento de los billetes que fabricaron. Pero antes de formarse esa compañía, las más importantes fueron estas. Estaba la Radon Wright, estaba Bad Common, estaba también Nathanael Jocelyn. Eran 7 compañías. Abajo están las 7 compañías que configuraron la American Bank. Además, ahí nos falta la Topan, que fue principalmente la primera que emitió billetes de Costa Rica. Bueno, que emitió, no, que fabricó. Después viene Thomas de la Rue, viene el Buró de Estados Unidos, que se conoce como el BID. Los billetes de Estados Unidos, antes del BID, los fabricaba la American Banknote y la National Banknote. Una fabricaba el anverso y la otra el reverso. O sea, el gobierno de Estados Unidos no confiaba en compañías privadas para hacer sus billetes. Entonces le daba a uno el frente y a otro el reverso. Cuando crearon el BID en 1962, el gobierno le quitó a las compañías, tanto a la American Bank como a las otras, los mejores grabadores. Dentro de estas compañías, por ejemplo, tenemos a Thomas de la Rue. Aquí podemos observar a Thomas de la Rue, el edificio que en 1941-42 fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Se destruyeron todos los archivos. Muchas de las cosas que están en nuestra numismática, en los billetes, desaparecieron por el mismo motivo. Tanto el Waterloo como el Bradbury fueron bombardeadas y se perdieron sus archivos. Las compañías impresoras de billetes de Costa Rica. Empecemos como Topham Carpenter, que fueron Charles Topham y Samuel Carpenter, se unieron, que ya eran grabadores anteriores a 1850, formaron esta compañía que fue la primera en hacer un grabado de los billetes de Costa Rica. Lo difícil en el tema de los grabadores es que ellos tenían
una relación comercial con las compañías en que no tenían derechos sobre sus trabajos. Por ejemplo, el grabador entraba a la oficina y le decían simplemente, hágame alegorías, hágame esto y esto, y ellos se ponían a trabajar y se los daban. Muchas de las alegorías y de los trabajos que hicieron los grabadores, a veces 20, 30 años después de muertos, las compañías los seguían usando y si querían hacerle algún variante se los daban a otro grabador y él le hacía algunas variantes. Entonces, encontrar quiénes fueron los que hicieron los grabados de los billetes es muy difícil. Vayamos a las técnicas de los grabadores. En la esquina izquierda están los materiales únicos que usaba un grabador para hacer esas artes. Eso los transferían a aquellos cilindros, los cilindros los transferían a una máquina, a una plancha, y ahí iban haciendo las diferentes. Ahí están 4 de los buenos grabadores. Una de las formas de encontrar quiénes hacían los grabados, la única manera es esta Indiscopy, que son las tarjetas de archivo que tienen las compañías, pero es solo una por ejemplar. Entonces, por ejemplo, cada billete de Costa Rica va a tener un Indiscopy donde decía quién la grabó, para qué motivo y a qué país pertenecía, con el tamaño y todas las cosas técnicas. Pero solo hay una para cada ejemplar. Lo mismo pasa con la filatelia. Estos libros de catálogos de las compañías impresoras son de lo poco que queda en el mundo para saber algo sobre los grabadores. Por ejemplo, la extrema izquierda arriba es de la Waterloo, la segunda es de Dave Smiley y la tercera es de Charles Ward. Por ejemplo, ese libro, el del medio, se vendió en una subasta hace unos 20 años en $60,000. Son de las cosas valiosas para la numismática. Aquí está la parte de la técnica, cómo logran los grabadores hacer sus trabajos. Por ejemplo, el grabador se sienta, empieza a ver el diseño. En este, por ejemplo, ese es el grabado que está haciendo el artista sobre metal. La referencia que tiene, la foto que está en el centro. Como lo pueden ver, ellos lo hacen en espejo, que llaman. O sea, queda invertido. En la plancha de grabación queda invertida la imagen, para que a la hora de imprimir quede igual que la referencia. A la par está el billete de la isla Seychelles. Esta es la misma imagen de la reina, pero ya en un billete. Como les contaba, en la parte inferior izquierda están donde pasan sus grabados a unos rodillos. Los rodillos los ponen en una máquina, la máquina la pone allá y empiezan a pasar las imágenes en las planchas de impresión. Ya después de la plancha de impresión ya salen los pliegos, los revisan, hay una persona que revisa con muy buen ojo. Como ven aquí, quedó con doble grabado. Esos billetes se desechan y van a la hoguera. Esos se queman. Todo eso por medio de alguien que esté dedicado al cuidado de que no salga ningún material de esos que no sea 100%. Entremos en el campo de los grabadores. Los grabadores más importantes en la historia de los billetes de Costa Rica están ahí. A la izquierda está una foto de 12 caballeros que fueron los principales grabadores del American Bank. A la derecha hay 9 que todos tuvieron que ver con los grabados que aparecen en los billetes de Costa Rica. Vamos a irlos viendo uno a uno. La mayoría de ellos eran ingleses. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir presentando situaciones digamos, que cada grabador, por ejemplo, Alfred Jones, que para mí Alfred Jones y Charles Burt fueron de los mejores.
Está también Robert Savage. En un poquito de su biografía yo pongo una referencia de algún grabado que hicieron para que vean ustedes la calidad que ellos tenían. Charles Kelch, ese era de origen alemán. Uno que nos interesa mucho es Luis del Noche. Él fue italiano. Nació en 1822 y se fue para Estados Unidos con la esposa y un hijo pequeño. El hijo pequeño tenemos que tenerlo en referencia porque va a aparecer más adelante en unos datos muy interesantes. Angelo, que fue el nombre del hijo pequeño, tuvo otro hijo y también fue grabador. Aquí hay uno que nos interesa mucho, que fue don John Harrison. Se le considera a John Harrison el mejor grabador del Reino Unido de todos los tiempos. Fue tan estricto y fue contratado por la compañía Waterloo en 1920. Él estuvo anteriormente, después se fue y volvió. En 1920 lo contratan como jefe de grabadores y maestros del diseño. Dicen que era tan estricto que cuando alguien le hacía un grabado que no le gustaba con el mismo buril, llegaba y se lo tachaba, se lo destruía. Ahí es donde me queda la duda, porque en el periodo que él estuvo, de 1920 a casi 1940, fue cuando apareció la famosa Mona Lisa de nosotros. Que sigo yo luchando de que para mí no es la Mona Lisa, que es una referencia a la Mona Lisa, porque los grabadores son tan buenos, o eran tan buenos, que podían haber hecho la imagen exacta. ¿Por qué la diferencia? Más adelante la vamos a ver. También está Douglas Stewart, está también Joseph Urban y Charles Skinner. Por ejemplo, Charles Skinner fue el que hizo en el sello postal de Costa Rica las imágenes que están al lado de Colón. La de Colón fue hecha por Jones. Aquí está el libro que les hablaba yo de John Smiley. Ese libro se vendió en una subasta en $60,000. El papá de John Smiley fue grabador, el hermano también, y su sobrino, Fred Smiley, fue también un grabador, y que ahí sí nos involucra mucho a nosotros, porque hizo los dos grabados. El de la izquierda, el que representa la independencia, la patria, y el grabado del retrato de Thomas Ward. La viñeta de la goleta esa que está ahí, no sé si fue de él, porque ya había otras muy similares. Sigamos aquí con personas que tuvieron que ver con nuestros grabados. Marcus Darwin en el sello postal. Don Eddie Timothy Rousseau, algo así como francés sería, hizo el grabado de uno de los billetes dos de los billetes del Banco Internacional y esos sellos postales. Estos otros grabadores no los he encontrado yo como dentro de los grabados de los billetes nuestros, pero sí fueron muy importantes. Aquí hay algo interesante. Nathaniel Sickel fue un pintor alemán muy destacado. Su especialidad eran las figuras femeninas, sobre todo las de Oriente o Medio Oriente. Él se especializó tanto en las odaliscas y de ese retrato que está ahí a la derecha, de ese óleo, que él lo hizo en 1875. Ese tenía el nombre de Almí. Almí significa en esas tierras como un artista de alto nivel, de alta calidad. Podría ser hombres o mujeres, y él hizo una pintura de él. El grabador se inspiró en ese óleo, el grabador que fue Charles Burt, e hizo
para el billete ese de 50 céntimos de 1918 y el de 1935, el azul, que aparecieron en los billetes del Banco Internacional. Por ejemplo, Charles Bourse murió en 1892, o sea, casi 30 años, casi 40 años después se apareció en los billetes. Como les decía yo, ellos no tenían derechos de autor sobre su trabajo, simplemente le pagaban por hacer eso y eso quedaba a nombre de la compañía. En el libro de él, el que vimos, el de Charles Bourse, aparece ahí la descripción técnica que él le dio a ese trabajo. Odalisca, contaba el tamaño, tomaba la foto, la hizo en 1887. Otra pintura de Nathaniel Sickel es esta, de otra odalisca, pero el grabador fue un japonés, Sukei Oyama. Sukei Oyama llegó de Japón a Estados Unidos ya con algún conocimiento sobre grabado, creciendo en Estados Unidos a tal punto que logró hacer grabados excelentes. Por ejemplo, a mí me llama la atención. Para que el grabado haya salido viendo hacia su izquierda, él tiene que haber hecho el grabado original en la plancha como está el retrato. O sea, tenía que haberlo hecho al retrato, no lo hizo en espejo. Eso tiene que haberlo hecho seguro al propio, con su propio interés de que fuera así, para que al imprimir saliera de aquella forma. Las hojas de las compañías, cuando alguien llegaba interesado a querer hacer billetes o sellos postales, ellos les enseñaban planas así como esta. La gente llegaba, por ejemplo, si usted le decía, mira, quiero con esta alegoría y esto, bueno, eso es más económico que mandar a hacer una propia alegoría o un retrato de alguien del país, porque ya tenía que poner usted al grabador a hacer algo solo para ese, que no se iba a utilizar nada más que para ese país. Entonces eso incrementaba el valor. Vamos a ver las alegorías y grabados en los billetes de Costa Rica. Aquí hay un dato interesante. Esta tarjeta que ustedes ven ahí, esos son de los certificados que mandan más de uno internacionalmente a que se los valoren. Ese tríptico que está ahí sobre Costa Rica apareció en una venta, en un auction en Estados Unidos. Está la bandera, ahí se dice Costa Rica, bandera. La segunda que aparece en el billete del banco de Tomás Guardia, y el escudo. Pero vea qué curioso. La alegoría de la izquierda, donde está con la cornucopia, ese que la gente dice que era Cupido, no es Cupido, es el dios Zeus niño. La historia en antigua Grecia se dice que Zeus, que fue amamantado por una cabra, jugando él con los rayos, le arrancó un cuerno a la cabra, y sus padres, que eran dioses, para apaciguar el daño, convirtieron ese cuerno en el cuerno de la abundancia. Y entonces por eso se conserva la idea. Cuando aparece el cuerno de la abundancia en alguna alegoría, se considera que es para la fortuna, para la prosperidad, para todo lo que tenga que ver. Pero curiosamente, cuando la cornucopia aparece con una esfera, se refiere a la reina o diosa de la fortuna romana. Por eso las alegorías tienen la lectura en sí, son tan complejas. Arriba dice, por ejemplo, del banco tal y tal y tal, la viñeta die proof, lo llaman ellos el trabajo cuando termina el grabador, que si usted lo imprime en un papel, eso es un die proof. Nada más es simplemente, y eso es lo que ellos pusieron ahí como en venta, el die proof de ese tríptico. Aquí empiezan ya a aparecer nuestros billetes con las alegorías hechas por estas primeras, casi que hay que darse la luz de noche, del noche, que es como en italiano, fueron hechas por él, recién llegado a la American Top, a la Top and Carpenters, y empezaron ellos a pedirle sus grabados. Pero por ejemplo, vean qué interesante.
Este grabado aparece en este billete de Costa Rica, pero está en otros bancos, está en otros países. No tiene necesariamente el grabado que ser solo para una compañía o un banco. Ellos lo tienen ahí y lo utilizan. Arriba el de 10 pesos también. La viñeta que él hecha por él aparece en otros bancos. La del centro, yo creo que también es de él, aunque no aparece el dato, pero vean la cosa curiosa. La viñeta original es esta. La de abajo fue adaptada a Costa Rica, porque la de arriba tiene un barco en el escudo. En el nuestro tiene los volcanes, para darle algo más nacional. Más adelante vamos a ver cómo era que ellos lograban hacer dos imágenes exactas. Alfred Jones, uno de los mejores grabadores de la historia. En los billetes de Costa Rica deben de haber unos 10 o 15 ejemplares con sus grabados. Por ejemplo, vea este grabado que se llama La Lectura. Apareció en el reverso del billete del Banco Mercantil, pero también aparece en billetes de Guatemala, de Chile, de Puerto Rico. Hay que tener la idea de que si, por ejemplo, el del billete de Costa Rica, el tamaño del grabado es mayor que el de los otros billetes. Esos son otros grabados. Tenían que darle para tamaños de diferentes tamaños, porque eso no es como computación que uno le agarra, estira y encoge, ¿verdad? Ellos hacían para cada uno un grabado diferente. Este del de 100 colones también, ve que hay varios ejemplares con ese. Aquí volvemos al de Tomás Guardia, porque a ese me interesa mucho para que veamos la viñeta de Marina, que aparece en otros billetes de otros países. Aquí está el del japonés. Como vemos, hay un billete de Hawái que también lo tiene. Ahí hay otro en Puerto Rico también. Este de Charles Burt, esta alegoría es muy utilizada. Esa es la agricultura. Hay alegorías que son muy universales. Casi todos los países les interesa usar lo que es el comercio, la agricultura, la cultura. En estas de la derecha, en esas tres alegorías que son casi la misma idea, ¿qué las hace cambiar? Pequeños detalles. La de la izquierda de arriba tiene un niño. El león está en las tres. En las tres, la mujer tiene el casco que es como de guerra, para darle a la diosa de la guerra. Pero, por ejemplo, el que tiene la rama esa, que debe ser de laurel, le da otra connotación diferente. Entonces, ya nosotros perdimos la lectura de la iconográfica de las cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando la mayoría de la gente no sabía leer, en las iglesias ponían las dos estaciones de Jesucristo y esto y el otro, y la gente veía los dibujos y entendía. Si lo hubieran puesto escrito, nadie hubiera sabido lo que era. Otras de las muchas que aparecieron en nuestros billetes, como el primero de arriba de 100 colones, aparece en el de Nicaragua, aparece en el de Ecuador, aparece en el de... Perdón, este es del Salvador, ese segundo. En este otro de Eli Timothy Rothschild, las dos alegorías que aparecen son de él. Aquí viene uno muy interesante, como les decía, que hay algo universal. Ese angelito que realmente nosotros le decíamos el cupido, pero no es un cupido, son unos querubines que están en el óleo de la Madonna Sistina de Rafael. El grabador se inspiró en ese detalle, hizo el angelito y él lo nombró Angelito de Rafael número tal. Pero fue tan popular que usted lo ven en cualquier cantidad de billetes. En Costa Rica el Banco de la Unión lo usó mucho, están en diferentes bancos de México, en bancos del Caribe, en bancos de Sudamérica, por todo lado.
La alegoría de la derecha, la parte alta a la izquierda, esa alegoría se le conoce como una alegoría al comercio. ¿Por qué al comercio? Porque otros le dijeron, mira, no, esa debe ser de la medicina, porque tiene la vara de Esculapio. No, para que veamos bien, la vara de Esculapio es una serpiente, la vara del caduceo es una vara con dos serpientes. Puede tener alitas a la parte de arriba, pero eso representa comercio. Salió en el billete del Banco Herediano, ahora abajo la alegoría de Randall Wright, que es también a la agricultura. Aquí, por tanto, estas, digamos, la de la vanidad, ¿cómo se lee esa alegoría? ¿Por qué a la vanidad? Bueno, porque hay una mujer con un espejo, entonces se le denota que eso es como vanidad y presenta muy bien el detalle, pero cualquier otra cosita que traiga agregado el grabado puede cambiar la connotación del tema. Esa es la idea. Este billete de la alegoría de la paz familiar, que aparecieron en muchos billetes internacionales. Aquí siguen apareciendo otras alegorías en billetes internacionales, todos hechos, muchos de ellos por, si no son Johnson, es Bord el que los hacía. Para ir ganando tiempo, vamos a las viñetas. Las viñetas, igual que las alegorías, las compañías tenían, como decir, catálogos. Pues usted llegaba y decía, yo mira, quiero un tren, ok, el barco. Y así es. El águila calva, famosa águila calva de Estados Unidos, de Norteamérica, todos los grabadores hicieron su versión. Usted los va a ver en los billetes de antes de la guerra de secesión, que fue en el 63, 64, por ahí. ¿Sí, verdad? Esos aparecen unas antes, otras después. La compañía Topper Carpenter, que fue la primera en hacer los billetes de Costa Rica, tenía ese afiche donde uno escogía, pero están todas las compañías, por ejemplo la Randall, el Draper, Randall Wright, ya cuando ya se completaron, la American Bank también. Aquí viene ya una parte que quise dejarse las cosas curiosas que aparecen no solo en los billetes de Costa Rica, sino internacionalmente. La que les decía yo que a mí más me llama, a mí me tiene como fuera de foco porque no entiendo cómo un grabador tan excelente como eran lograba hacer una imagen que nosotros suponemos que es la Mona Lisa, porque uno lo supone, pero no, yo digo que no es. Por ejemplo, a la izquierda arriba está la verdadera pintura que está en el Museo del Louvre de la Mona Lisa. Esa es la que se llama la Mona Lisa sin cejas, porque la verdadera Mona Lisa, la que conservó Leonardo da Vinci hasta 1510, cuando él murió, se dice que estaba incompleta porque no le pintó la ceja. Dicen que también pudo haber sido que alguien la retocara. Casi imposible que Leonardo hubiera dejado que alguien le retocara una pintura de él. La de la derecha es la del Museo del Prado, que apareció años después. La de la izquierda y la de la derecha, de arriba, las dos son creo que las tablas eran en nogal. Ellos hacían en nogal, pintaban en nogal, y las dos están certificadas que fueron de la misma época. La segunda, la de la derecha, se le atribuye a un ayudante, a un discípulo de Leonardo da Vinci. Las pinturas y todo concuerda con la época de la original. Hasta se sabe quién es que es Andrés Valid, el que la hace. La de abajo de la izquierda apareció como 200 años después en Inglaterra. Según los estudiosos, también es original por los pigmentos, por todo, esa sí es en óleo sobre tela. Y resulta que, ¿por qué se llama la Mona Lisa de la isla de Edinburgh? Porque apareció en esa zona de Inglaterra, en una casa antigua de un señor comerciante en arte que supuestamente la había comprado originalmente como en 1500 y algo. ¿La diferencia cuál es? Por ejemplo,
vamos al nombre de Mona Lisa. Mona es un diminutivo de Madonna, que es señora en italiano, entonces Mona Lisa. ¿Por qué Lisa? Porque el nombre del personaje era Lisa Gibrandi. Ese era el nombre original de cuando era soltera. Y cuando se casó con el mercader Giocondo, le llamaron Lisa Gioconda. Esos son los dos nombres de ella. Por ejemplo, aparece en ese billete de Costa Rica. Todavía nos queda en incógnita si será o no será. Pero es parte de las curiosidades que tiene nuestra numismática. En toda la época que fue en 1931, cuando apareció ese billete, el único dato que apareció en un periódico hablando sobre ese billete fue este que sacó un periodista y redactor llamado José Joaquín Loría, que él escribía con el seudónimo de Waldemar Balmer. Y él pone ahí, porque dice que un muchacho llegó en Avenida Central y le dijo: señor, usted que se ve educado, inteligente, me dice por qué este billete me están diciendo que es falso. Era un muchacho que comerciaba en Avenida y dice: permítame parar, y dice: qué extraño. Dice: sí, trae una señora sonriendo. Y dice: bueno, nada más que es la inmortal Mona Lisa. Dice: pero como nuestros banqueros de arte no saben nada, no se les ocurrió y nada más que pusieron eso, que es algo que no tiene ningún sentido para un billete de Costa Rica. Dice: pero no son falsos. Esa fue una chota que el redactor le puso en el periódico La Crítica de la Tarde, y fue el único dato que apareció en los periódicos. Algo extraño en 1931, que nadie les importó. Salían los billetes y como si nada. La parte de atrás del billete de la Mona Lisa tiene un grabado que eso sí es muy nuestro, una carreta típica. Por años anduvimos averiguando de dónde había sacado el grabador esa imagen, que es tan particularmente tica. En una de las charlas, hace como 4 o 5 años, don Rafael Jiménez, el doctor, me dice: vos sabés que mi hermana tiene en Estados Unidos una pintura de esa imagen, y esa pintura fue hecho por Isaías Jiménez, que es primo hermano de Ezequiel Jiménez. Esa pintura, esa idea, él era pintor y él hacía pinturas, agarraba un modelo y hacían varias versiones y las vendían. Muy parecido a lo que se hace ahora. Pero entonces, por ejemplo, resulta que él vendió varias pinturas y el doctor Jiménez me dice: esa pintura estuvo en mi casa por muchos años. Mi hermana se la llevó para Estados Unidos. De ahí sacamos el detalle que el grabador había visto esa pintura y había hecho el grabado del billete. Pero en la foto del centro, Diego Segura me la envió un día y dice: don José, yo creo que más bien pertenece a esa foto. Y le digo yo a Diego: las manchas de los bueyes son las mismas. La posición del boyero, el sombrero, es idéntica. Pero ¿de dónde sacó el grabador las montañas y las nubes? ¿Cómo las inventó tan exactamente igual a las de la pintura? Digo, para mí tenía las dos. El que le envió del banco, le enviaron fotos de la foto y le enviaron la foto de la pintura, y entonces él hizo ese trabajo. Porque hay algo curioso. En la carreta, en el grabado no se aprecia, pero si uno se enfoca bien, el grabado tiene diseños como el de la carreta. En cambio, la foto es de las ruedas aquellas de una sola pieza, sin dibujo. Digo, bueno, ahí queda otra curiosidad de nuestros billetes. Y para hablar de curiosidades grandes, ese billete del centro, que es del Banco Internacional, donde aparece don Walter Field, que fue el primer presidente del banco, y la imagen está en un billete de Brasil, como una muestra, no es un billete que circuló. Pero me queda la idea: ¿y para qué lo pusieron?
¿Qué sería? Que don Walter Field, que era cafetalero, se fue para Brasil y también tuvo café. Entonces, es las cosas que uno se queda pensando. En el billete de abajo, el que se dice el billete del escándalo, ese sí es más jocoso. Ese es un billete de la isla de Seychelles, como casi, yo igual que la mayoría de los coleccionistas de billetes, empezamos con los billetes internacionales, que eran más baratos. Y nosotros le decíamos a ese, el billete de las 6 leches. Ah, vos tenés el de las 6 leches ya. Digo, no, yo no lo he podido conseguir. Y es que de las Seychelles, en 1970, emitieron ese billete con la imagen de la reina. Como ellos eran parte de la comunidad. Pero el grabador dice que sin querer, en las palmeras detrás de la reina, se lee sex. Para ellos era algo demasiado fuerte poner a la reina Victoria con algo que decía sexo atrás. Y entonces yo resalté ahí en el color, para que vean, las hojas de la palmera, donde decía sex. ¿Se imaginan el furor que causó eso en Inglaterra? Mandaron a retirar ese billete. Ya en 1973, 3 años después, lo habían retirado. El billete cuesta más de 600 euros en este momento para los que quieran coleccionar. Eso es para por si lo tienen, ¿verdad? Porque son detalles que la numismática va trayendo. Aquí, por ejemplo, el primer billete falso del Banco de Costa Rica. El que está ahí en arriba de la muestra, ese es original. ¿Cómo nos dimos cuenta de que era el primer billete falso que habían hecho prácticamente de Costa Rica? El banco, cuando cumplió 100 años, regaló estos panfletos que traían varios billetes del banco. Y la persona encargada de hacer un resumen de la historia puso en una parte, este es el primer billete que fue falsificado del Banco de Costa Rica en 1893. Billetes de 1891, salió desde el 91 hasta el 95 esa emisión. Después hubo otras, pero esa propia salió en ese momento. Y me encontré en un sitio web de los coleccionistas de filatelia de Chile, la Filaposta, se llama a ellos, que hablan del hijo de del Noche, el que les digo yo, que el hijo menor que llegó a Inglaterra, pequeñito, a Estados Unidos con el papá que era grabador, él se convirtió en un grabador y es excelente, fue excelente grabador. Pueden ver ahí la Casa Blanca y el otro grabado que los hizo él, para que vean el nivel técnico que él tenía, era excelente. Dicen que en 1890 él era ya parte del American Bank como grabador. Fue a Argentina. En Argentina hizo algunos trabajos, como ellos tenían la posibilidad de hacer trabajos para otras personas, freelance que le llamaban, y hizo unos trabajos, conoció a unos falsificadores argentinos, hizo amistad con ellos, él se volvió a Nueva York, y en Nueva York empezó en un taller que puso en la casa, una imprenta, y empezó a falsificar billetes argentinos y de muchos otros lados. Me queda a mí la duda. Dice en el panfleto que fue el primer billete falsificado más o menos en 1893, por ahí. Si el billete ese fue hecho en el American Bank, el original, entonces sería casualidad que él había hecho también esos de Costa Rica. No conozco ningún ejemplar de esos falsificados. El que está abajo de Argentina, ese es de los falsificados de él, de la Argentina, que es otro billete de colección muy difícil de conseguir. Por eso le digo que cómo se cruzan las cosas en los países y en la numismática de diferentes lados. Aquí hay algo también muy especial, entre esas curiosidades. La estafa de los billetes portugueses. El que dice legítimo, pues es legítimo. El que dice ilegal, solo es ilegal, pero es original. Resulta que este señor, todo un personaje, Arthur Virgilio Alves dos Reis, es portugués, fuera portugués, se fue para Angola cuando tenía 20 años
Angola era como un protectorado de Portugal, que estaba en la zona de África. Y él llegó con un título falso de Oxford como ingeniero. Se hizo un título falso de Oxford y llegó a Angola y lo contrataron en la compañía de trenes. Ahí se metió, con un título falso de ingeniero. Pero resulta que 4 años después apareció con un documento por $5 millones que querían ayudar a Angola diferentes instituciones. Con esos $5 millones se fue a la compañía de billetes, donde había hecho el banco portugués, había hecho esos billetes de 500 escudos, había hecho esos billetes, ahí ve el personaje de Vasco da Gama. La compañía Waterloo hizo estos billetes y estos también. ¿Qué resulta? Que él hizo una agencia en Angola del banco portugués y fue a la compañía Waterloo y dijo que necesitaba primero 200,000 billetes, después 380,000, casi 600,000 billetes de 500 escudos. Una fortuna para la época. Cuando el banco portugués se dio cuenta, mandó a retirar todos los billetes para saber cuáles no eran legítimos, porque todos eran de la fábrica, era imposible saber por calidad. Resulta que el banco portugués siempre sacó un número y una letra. Él mandó a hacer con un número y 2 letras. Le falló la malicia y agarraron a él, lo metieron a la cárcel como 20 años. Salió pobre y murió pobre. La bailarina y el secretario de Hacienda, ese es algo jocoso de México, para que vea cómo es la historia. Resulta, este billete salió en 1937 hasta el 70 en México. Creo que fue el último que el American Bank le hizo a México, después ya la casa impresora mexicana hace todos sus billetes. Cuando salió esa mujer en esos billetes, el pueblo se paró de manos y dijo, ¿por qué sale esa mujer? Y resulta que en esos días había una artista bailarina exótica llamada Gloria Faures de la zona de España, de la zona de Cataluña, y llegó a México y era muy amiga del secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda la llevó a Estados Unidos y ahí fue donde contrataron los billetes. Entonces el mexicano, que tiene ese humor, dice, definitivamente es ella. Es la amante de él, la metieron, el secretario tuvo que renunciar porque el escándalo fue tan grande. Después se dieron cuenta que el grabado de abajo donde está es un grabado de Robert Savage, que lo había hecho en 1910, o sea, 27 años antes del billete. Entonces no tenía por qué culparlo. Pero ya él había renunciado. El presidente de México de ese tiempo llegó y dijo, yo no le veo pecado a eso, yo no quiero eunucos dentro de mi gabinete, eso no es problema. Para él no era problema. Y resulta que pareciera que la bailarina también le hacía algunos favores, seguro algunos consejos económicos al presidente. Esas cosas son las que traen la numismática y que uno se queda pensando en todo lo que hay. Aquí vamos a ver un detalle técnico. Los que están marcados como número 1 son los originales, son los grabados originales. ¿Cómo hacían los grabadores 10, 20 años después o para hacer diferencias? El grabado original se le sacaba una copia. A la copia venía el nuevo grabador y le cambiaba detalles o le ponía detalles. Al grabado original no se tocaba, ese era solo para sacar copias. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver aquí en las números 2, hay diferencias como esas que aparecen en los periódicos. Busque las 5 diferencias. El de la izquierda tiene 4 diferencias y el de la derecha tiene 3, que fueron los que encontré. A simple vista, ya ustedes con tiempo ya se las van a encontrar, pero para ganar tiempo, por ejemplo, veamos. El horizonte y el barco, de aquí hasta aquí, hay diferencia, ahí hay 2. El tronco en la cerca, este tiene para arriba y aquí no tiene ahí hay 4.
En este, por ejemplo, este canasto, la cuerda y este personaje del fondo. Ahí hay 3. Eso los agrega o los quitaba el nuevo grabador. Como los grabados no tenían dueño, nada más que la compañía, lo podían hacer. Aquí hay otro detalle interesante. Vea la alegoría del centro de este billete del Banco de Tomás Guardia, que es muy linda. La de abajo es la original, supuestamente. La del banco, invirtieron la posición de los personajes y algunos detalles, pero no es una copia. Nada más que la idea general fue la que fue agarrada de imagen. En estos del Banco de Estados Unidos, la primera y única mujer a la fecha que ha aparecido un billete es la esposa de George Washington, que es Martha Washington. El grabador, Charles Burt, lo sacó también en sello y después salió en los billetes. Hay un proyecto en Estados Unidos para que esta activista contra los derechos de los negros en Estados Unidos salga en ese billete. Hay una oposición muy grande y pareciera que le está ganando, ya sabemos de quién, un señor rubio, que no creo que sea racista, pero no la quiere en ese billete. Y están en esos pleitos. Aquí hay otras 2. Para mí, este escudo de la izquierda de Costa Rica es el escudo más lindo que he visto yo, pero no aparece en ningún billete. ¿Cuál es la causa? Posiblemente, si lo pueden ver, tiene 4 volcanes. Ahí pudo haber sido que alguien dice, no, el decreto dice 3 volcanes. A pesar de que quedó precioso, nunca se usó. El que se usó más fue este de la derecha, que es el que más se utilizó en casi todo, en monedas y en billetes. Aquí como una cosita para que veamos que el cono monetario tiene sus variantes y hay países que lo toman muy en serio. El de 1 y de 2 no los conseguí las imágenes, pero sí existe. Este banco sacó de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. O sea que el que dijera que no tenía cambio, ahí sí estaba alterado. Para que veamos cómo funciona en diferentes lados. Aquí vienen ya las referencias bibliográficas para los que quieran buscar, porque hay mucho detalle. Así, en carrerita les dije lo que tiene, pero realmente hay muchísimos datos muy ricos. Si pueden acceder a esa página web que estaba al principio, cómo se fabrican los billetes de Estados Unidos, es muy interesante porque ahí está la mecánica, que son casi prohibidos filmarlos y ellos lo presentaron. Eso es del mismo buró de Estados Unidos que los presentó, cómo se hacen en general los billetes de ellos. Recordemos que Estados Unidos fabrica $900 millones por día de billetes. Es la moneda mundial. Es la moneda de ellos, pero realmente la usamos todos los países del mundo. Entonces ellos tienen que producir una gran cantidad, que es un gran negocio también para ellos. Muchas gracias, como le dije, para doña Virginia, para Manuel, para Patricia y para todos los del Museo del Oro por permitirnos en estas cositas que tiene la numismática, que a veces las dejamos de lado porque las tomamos menos en serio y porque lleva su rato, no lo podemos poner en un libro, jamás, no cabría. Pero ahí están los detalles y ahora con este sistema, aprovechando la tecnología, va a quedar grabado y ustedes van a poder seguir investigando más en eso. Muchas gracias y que estén muy bien.